Hola, mi nombre es Gabriel Salerni, soy médico dermatólogo del Hospital Provincial del Centenario de Rosario y docente de la Universidad Nacional de Rosario en Rosario, Argentina. Mi presentación tiene por título Dermatoscopía, ¿dónde hace realmente la diferencia? Como podemos observar en este conjunto de imágenes dermatoscópicas, la dermatoscopía nos permite la visualización y el reconocimiento de estructuras, patrones y colores no visibles a simple vista. Esta información adicional que nos otorga la dermatoscopía nos permite y nos facilita el reconocimiento de lesiones tumorales, lesiones inflamatorias e incluso lesiones infecciosas. Al punto tal que hoy por hoy se considera que el dermatoscopio es el estetoscopio del dermatólogo. También sabemos que debemos observar todo con el dermatoscopio y no preseleccionar clínicamente a qué lesiones vamos a aplicar el dermatoscopio. Si nosotros solo miramos con el dermatoscopio aquellas lesiones que nos parecen sospechosas desde el punto de vista clínico, esto se ha demostrado que se asocia a una pérdida de un número significativo de lesiones que merecen extirpación o seguimiento. Pero vamos a centrarnos un poco en el tema de la presentación. ¿Dónde hace la diferencia? Primero tenemos que darnos cuenta dónde no hace la diferencia la dermatoscopía. Y en dónde no hace la diferencia cuando el diagnóstico clínico es evidente. Como podemos ver en estas lesiones, desde el punto de vista clínico, ya claramente estamos frente a lesiones sospechosas de melanoma. En este caso, la aplicación del dermatoscopio, si bien nos provee información adicional y detallada de las estructuras que podemos reconocer, la conducta terapéutica la definimos ya con la información clínica. ¿Dónde no necesariamente hace la diferencia? Podemos definir aquellos casos en los que el diagnóstico clínico dermatoscópico no es concluyente. Vemos esta lesión en una mujer de 49 años, desde el punto de vista clínico es inespecífico. La dermatoscopía, vemos una lesión asimétrica, policroma, que obviamente la presencia de un retículo pigmentado, delicada red de pigmento en la periferia y un área central blanquecina nos hace pensar en un dermatofibroma, pero es una presentación atípica, debemos extirparlo. Efectivamente se trataba de un dermatofibroma hemosiderótico. Esta lesión en una mujer de 23 años, sobrelevada, policroma, con esta imagen dermatoscópica que nos hace pensar en un nevo de Spitz de una presentación atípica o bien de un melanoma spitzoide, claramente es una lesión que debemos extirpar, en este caso correspondía a un nevo de Spitz. O esta lesión sobrelevada, aspecto vascular, con un collarete descamativo, con este aspecto dermatoscópico, que es sugestivo de granuloma piogénico, pero como sabemos, estas lesiones igualmente debemos remitir material a histopatología, porque a menudo en la presentación dermatoscópica de un melanoma amelanótico, un melanoma nodular, que además son aquellos de peor pronóstico, puede ser indistinguible de un granuloma piogénico. O esta lesión en un paciente de 27 años, llamativa desde el punto de vista clínico, con este aspecto dermatoscópico de una red de pigmento que podríamos decir que se vuelve discretamente irregular en el centro, no tiene signos de crecimiento ni criterios dermatoscópicos específicos de melanoma, pero sabemos que es una lesión que debemos extirpar y en este caso correspondía a un nevo displásico. Vamos un poco a la presentación al título de la charla, ¿dónde hace realmente la diferencia? En aquellos casos en que hay algo que parece malo desde el punto de vista clínico y que finalmente no lo es. Fíjense esta lesión en un paciente de 53 años, asimétrica, sobrelevada. Cuando apoyamos el dermatoscopio, rápidamente podemos reconocer que estamos frente a una queratosis seborreica. O esta otra lesión, también sobrelevada, aspecto nodular, policroma con un área rojiza y otra área de aspecto negruzco. Rápidamente apoyamos el dermatoscopio y sin ninguna duda podemos reconocer que estamos frente a un hemangioma, una lesión vascular que no reviste ningún tipo de riesgo. O esta lesión en la cara interna del primer dedo del pie de un paciente joven, no recordaba un traumatismo, apoyamos el dermatoscopio y esto es claramente un hematoma subcórneo, no ponemos otra lesión en el listado, en el diagnóstico diferencial y podemos tener una conducta conservadora. O esta otra lesión en un paciente varón de 59 años, esta lesión en el ángulo interno del ojo, discretamente un aspecto más crateriforme. Cuando apoyamos el dermatoscopio vemos que claramente estamos frente a un patrón típico de hiperplasia sebácea con los vasos telangiectásicos que no cruzan el centro de la lesión, con este aspecto lobulado amarillento en toda la lesión y el centro de la lesión donde podemos ver el ducto de la glándula sebácea.
¿Dónde también hace la diferencia la dermatoscopía? En aquello que no parece malo y que finalmente lo es. Esta lesión pigmentada en una paciente en la lámina ungueal de una mujer de 34 años, apoyamos el dermatoscopio y claramente podemos reconocer una melanoniquia longitudinal en banda de aspecto irregular, con diferente tonalidad y diferente grosor y con un signo de micro Hutchinson a nivel de la cutícula. Correspondía a un melanoma in situ. Y aquí tenemos que tener en cuenta que la melanoniquia longitudinal en banda, cuando es uniforme en grosor y en color, nos sugiere una lesión benigna, y como cuando en este caso hay pérdida del paralelismo, las líneas tienen diferente tonalidad, diferente grosor, y además tenemos la pigmentación del micro Hutchinson, estamos frente a una lesión sospechosa de malignidad. En el caso de las lesiones de aspecto triangular, sabemos que son lesiones que crecen más rápido que la velocidad de crecimiento de la uña, y debemos ponerlo en contexto, y en este caso la edad del paciente es fundamental. Otro caso, un paciente varón de 66 años que venía al consultorio solicitando que se le queme lo que él interpretaba como una verruga. Desde el punto de vista clínico es una lesión de aspecto efectivamente verrugoso, pero cuando apoyamos el dermatoscopio reconocemos un montón de estructuras que nos sugieren que no estamos frente a una queratosis seborreica. Vemos glóbulos de distribución irregular, vemos estructuras blanco brillantes y vemos realmente policromía. Sabemos que esta lesión no debemos realizar crioterapia ni ningún método destructivo, debe ser extirpada y correspondía a un melanoma de 1,1 de grosor. Otro caso de un paciente varón de 87 años que el motivo de consulta era la presencia de un quiste sebáceo en el cuello, lleno de queratosis seborreicas. Miramos todo con el dermatoscopio y nos llama a esta lesión oscura que tiene ahí en la imagen de la derecha. Cuando apoyamos el dermatoscopio, realmente nuevamente reconocemos estructuras que no esperaríamos encontrar en una verruga seborreica. Vemos un velo azul blanquecino, una red de pigmento atípica con una terminación abrupta en la periferia. Hay áreas donde se ve invasión perifolicular de pigmento también. Lo que sabemos es que esta es una lesión que debe ser extirpada. En este caso correspondía a un melanoma in situ. Otro caso de un paciente de 66 años con una mácula pequeñita en el cuero cabelludo, de un aspecto bastante banal. Cuando apoyamos el dermatoscopio empezamos a reconocer estructuras y podemos definir con certeza que estamos frente a un carcinoma vasocelular pigmentado, en una lesión que desde el punto de vista clínico era poco relevante. O esta otra lesión en una mujer de 72 años con antecedentes familiares y personales de melanoma, que nos dice que la lesión es nueva. Desde el punto de vista clínico es monocroma, de bordes regulares y no llama mucho la atención. Con la dermatoscopía vemos una red de pigmento prominente que termina de forma abrupta en la periferia, incluso con presencia de glóbulos de distribución irregular. Sabemos que es una lesión que debe ser extirpada, correspondía a un melanoma in situ. ¿Dónde también hace la diferencia la dermatoscopía? En aquello que parece malo y que lo es, y nos define cómo lo manejamos. Como puede ser esta lesión en un paciente varón de 64 años que desde el punto de vista clínico suponemos que estamos frente a una lesión tumoral con este aspecto eritematoso discretamente sobrelevado. Cuando apoyamos el dermatoscopio vemos este patrón de vasos glomerulares que nos orienta al diagnóstico de un carcinoma espinocelular in situ. El diagnóstico preoperatorio nos permite en este caso planificar mejor la cirugía. Aquí vemos el patrón de vasos glomerulares. Esta otra lesión en la mejilla de una mujer de 51 años, de color blanquecino, con algunas telangiectasias que se ven desde el punto de vista clínico. Apoyamos el dermatoscopio, vemos áreas blancas sin estructura y presencia de vasos telangiectásicos que nos sugiere que estamos frente a un carcinoma vasocelular, posiblemente desmoplásico, y esta es la información para poder planificar la cirugía y resolverlo de manera completa. También es de mucha utilidad en aquellos pacientes que están llenos de léntigos, donde nos cuesta definir los límites de las lesiones. Fíjense esta paciente con un marcado fotodaño y léntigos solares por todo el rostro, pero evaluamos todo con el dermatoscopio y podemos definir aquellas áreas de esta lesión macular irregular en la que podemos reconocer estructuras sugestivas de léntigo maligno. ¿Dónde también hace la diferencia la dermatoscopía? En aquello que se esconde, y el dermatoscopio es la herramienta para poder descubrirlo, como estas lesiones desde el punto de vista clínico, banales y que se ven
sin signos de sospecha, cuando apoyamos el dermatoscopio, nos permite reconocer estructuras blanco brillantes, lo que anteriormente llamábamos crisálidas en las dos primeras imágenes y crisálidas y estructuras en rosetas en la última lesión. Obviamente, más allá de no encontrar criterios específicos, lo que sabemos es que hay algo que está provocando reacción estromal y que estas lesiones deben extirparse. En este caso correspondían a carcinomas vasocelulares, en los que la única pista para el diagnóstico había sido la presencia de estructuras cristalinas. Otro ejemplo de una lesión muy pequeña en el pliegue de la rodilla de una paciente mujer de 68 años, de aspecto bastante irrelevante desde el punto de vista clínico, pero fíjense la dermatoscopía. Reconocemos, por más que la lesión sea muy pequeña, una red de pigmento atípica, áreas sin estructuras, glóbulos de distribución irregular, y esto es todo indicativo de que es una lesión sospechosa de melanoma que debe ser extirpado, y de hecho correspondía a un melanoma de 0.3, o sea, lesiones pequeñas en cuanto a, de 0.3 de invasión, perdón, lesiones pequeñas de tamaño que escapan a los criterios clásicos de screening poblacional, que debemos centrar atención también en lesiones pequeñas con el dermatoscopio. Esta otra lesión de una mujer de 63 años que consultaba por esta lesión en el muslo, de aspecto sobrelevado, con un acúmulo de queratina en el centro. Este era el aspecto, áreas vasos lineales irregulares, áreas blanquecinas y el tapón central de queratina que nos sugería que estábamos frente a un carcinoma espinocelular, que de hecho lo era. Pero nos llamó la atención también la lesión esta plana que tenía al lado de la lesión que motivaba la consulta de la paciente, donde vemos un área blanca central sin estructuras o blanco brillantes, microulceraciones en la periferia y finas telangiectasias superficiales, que en este caso nos sugieren que estamos frente a un carcinoma vasocelular que la paciente desconocía que tenía. Y para llevarnos el mensaje, lo que debemos hacer es mirar todo con el dermatoscopio, obviamente correlacionar con la histopatología. Hay una correlación directa entre los hallazgos que vemos en la dermatoscopía y la histopatología, y debemos comunicarnos con nuestro anatomopatólogo. La regla de los 10 segundos, esto es que se trata de extirpar todo aquello o tomar alguna conducta con aquello que nos lleva más tiempo que el resto de las lesiones en definirlo. Si tenemos que volver a ver una lesión después de haber terminado de revisar el paciente, hay algo que no anda bien y es indicativo de que esta lesión debe ser extirpada. Y por último, mi recomendación es que siempre tomemos fotografías, que es la forma donde justamente podemos aprender, donde podemos enseñar también, y lo que poníamos en el segundo punto de esta diapositiva, donde podemos discutir nuestros casos con el dermatopatólogo y poder afinar nuestro diagnóstico. Muchas gracias.